Bueno, como les decíamos, hoy vamos a ver un poco de funciones exponenciales y logarítmicas, así que arrancamos. Bien, una función exponencial tiene la siguiente forma, que está puesta ahí, que es un número real y mayor que 0, a cualquier valor, digamos, mientras sea mayor que 0 y real, con una potencia que es x. Esta función exponencial es continua y derivable en todo su dominio, y su dominio son todos los reales, es decir que x puede tomar cualquier valor que quiera. Bien, la función exponencial tiene varias propiedades. Si a y b son números positivos, como dijimos hoy, y x e y son dos números cualesquiera, ya que dijimos que el dominio eran todos los reales, tienen las siguientes propiedades. Bueno, digamos, una función exponencial donde sus exponentes son una suma, lo podemos escribir como un producto de funciones exponenciales con la misma base, es decir, en este caso a, y ahí, ahí está. Digamos, la misma base a multiplicadas y cada una con el exponente de la suma. Por un lado a la x, por el otro a la y. Eso es lo mismo que decir a la x más y. Por otro lado, tener a la x por y es lo mismo que tener a la x elevado a la y. Ahí el paréntesis quedó más arriba, pero en realidad cierra a toda la función a la x, no solo a la x. Claro. Bueno, acá cuando tenemos a por b a la x, es lo mismo que siempre, ahí distribuimos, por así decirlo, la potencia, entonces me queda a la x por b a la x, y lo otro importante de la función exponencial es que su derivada se puede escribir como una constante k, un valor k por la función f de x exponencial. Es decir, la derivada es un valor k cualquiera real, o sea, para cada función va a variar, eso no es tan fácil de saber, por la misma función exponencial. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Bien, por otro lado, funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas tienen otra forma. Es el logaritmo de base a de x es igual a y, donde a es un número mayor que 0 y distinto de 1. Y la expresión del logaritmo es equivalente a decir a elevado a la y es igual a x. ¿Cómo lo leemos? Bueno, y es el logaritmo de x en base a. Es decir, cuando yo tengo un logaritmo, por ejemplo, logaritmo de base 3 de 27, lo que estoy diciendo es cuál va a ser esa potencia y a la que tenga que elevar mi base para que me dé x. O sea, ¿a cuánto voy a tener que elevar 3 para que me dé 27? Bueno, no se va a poder. No, sí. Sí, perdón. Se puede leer, digamos, se puede interpretar como un logaritmo o reescribirlo para que sea una potencia. Podemos ver un ejemplo después. Y se lee como les decía. Y es el logaritmo de x en base a. Lo que me hablan estas dos expresiones equivalentes es que yo tengo un número de base, que puede ser 3, 2, 5, cualquier número mayor que 0 y distinto de 1, y lo voy a elevar a un número i, que es lo que quiero averiguar, para que me dé un valor x. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, logaritmo de base 3 de 27, ¿cuál sería el valor i para que me satisfaga esa ecuación? Si yo tengo que elevar 3 a un número para que me dé 27, ¿a qué número lo elevarían ustedes? Digamos,
3 a la cuánto me da 27. Si yo hago 3 al cuadrado, me da 9. Si lo hago al cubo, bien, da 3. Es el número al que tengo que elevar mi base para que me dé mi x. Pasa nomás. Bien. Los logaritmos también tienen propiedades muy importantes para resolver un montón de ejercicios y son estas 4. Si yo tengo logaritmo de base a de x por y, es lo mismo que la suma de los logaritmos. Es decir, logaritmo de a, logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Cuando yo tengo una división en vez de una multiplicación, no voy a sumar los logaritmos, sino que los voy a restar. Otra interesante, pero por ahí menos útil, que no se usa tanto, es que el logaritmo en base b de x lo podemos escribir como el logaritmo en base c de x sobre el logaritmo en base c de b. En este caso, el valor c, bueno... esa propiedad, ¿me la podría explicar? ¿Cómo? Esa, como que no la entiendo cómo sería en un ejemplo. Es como, digamos, la finalidad de esto es cambiarle la base al logaritmo, porque por ahí el logaritmo en base b de x no lo podés resolver, o no es muy fácil, pero si cambiás la base del logaritmo, sea más fácil. Por ejemplo, no sé, ponele que x sea 27 y b sea 5. Bueno, yo no sé a qué número tengo que elevar 5 para que me dé 27, pero si cambio la base con un c igual a 3, sí sé a cuánto tengo que elevar 3 para que me dé 27. Entonces cambio la base, puedo resolver lo de x, y, o sea, me tengo que fijar que el logaritmo en base c de b también lo pueda conocer. No se me ocurre un ejemplo ahora porque, como les digo, una propiedad que se usa muy poco. Podríamos buscar y después les mandamos, eh, pero es una de las propiedades que tiene. Sí, claramente es la menos útil de las 4 propiedades. Sí, sí. O sea, de hecho yo no recuerdo haberla usado en análisis matemático 1 cuando la hice, pero podría ser interesante. Voy a tratar de pensar un ejemplo y se los pasamos, pero vemos. Por ejemplo, a ver, se me ocurre... 19. Supongamos que... A ver, lo voy a escribir. Yo tengo el logaritmo... Igual ellos no ven lo que vos escribís. Sí, sí. Ahora Ah, sí. ahora sí. El logaritmo en base... Vamos a decir 9 de 27. ¿Alguien me puede decir a qué número tengo que elevar 9 para que me dé 27? Nadie, porque yo tampoco lo sé. O sea, ni siquiera... Va a ser menor a 2, eso seguro, pero ¿cuánto? Ni idea. Bueno, pero ahora yo voy a proponer un cambio. Ahora voy a llevar, digamos, fíjense los números que yo tengo. B es 9 y X es 27. Hay un número que se me ocurre a mí que sí podría definir y sé a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 9 o 27. Y lo hablamos hoy, que sería 3. Voy a cambiar mi base del logaritmo a 3. En vez de C, digamos, en vez de base 9, que es B, ahora voy a ponerle una base C, que va a ser 3. Entonces arriba me va a quedar el logaritmo en base 3 de 27, X se mantiene, y abajo voy a tener el logaritmo en base 3 también, pero esta vez de 9. Ahora, ¿a cuánto tengo que elevar 3 para que me dé 27? A 3. A 3. ¿Y a cuánto tengo que elevar 3 para que me dé 9? A 2. A 2. Y ahora ya lo pude resolver. El logaritmo en base 9 de 27 es 3 medios.
A Genial, simple vista, gracias. a simple vista, Porque por ahí había un ejemplo acá que era como parecido, porque ponele, no se me ocurrió a mí. Teníamos que usar la definición del logaritmo y también dice log de 5 de la raíz cúbica de 5. sí. Y como que no me salió bien, porque dice por qué 5 y tengo que poner a qué está elevado para que dé raíz cúbica de 5. ¿Cómo es? ¿Puedes repetirlo? Dice log base 5 de raíz cúbica de 5. Y ahí está el espacio y dice por qué 5 y hay que poner elevado a cuánto da raíz, esa Ahí raíz. no podés sacar afuera la raíz, porque sería el logaritmo en base 5 de 5 a la 3 medios, ¿no? Sí. Que Y es la por las propiedad. propiedades, del Claro. logaritmo podés, que es la última que todavía no explicamos, podés sacar el exponente afuera del logaritmo y ahí ya se resuelve fácil, creo. Ah, claro, lo puedo resolver de otra manera. Te quedaría 3 medios por el logaritmo en base 5 de 5, que el logaritmo en base 5 de 5 es 1. ¿Se entiende? Igual ahora vamos a explicar esa Sí, propiedad. bueno, borro este, así Dale, espero. podemos Ahí escribir la el muestro. otro. Pero bueno, la onda de esta tercera propiedad es cambiar la base para tener una base que yo sí conozca o sepa manejar. Yo no sé a qué número tengo que elevar 9 para que me dé 27, pero sí sé a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 27 y 3 para que me dé 9. Lo que, lo que tiene que haber más o menos es una relación entre el número que tengo de base y de x. Digamos, tiene que haber un número en común que pueda usar para calcular. 9 es múltiplo de 3, 27 también es múltiplo de 3. Si yo tuviera, no sé, una base que es 5 y un x que es 15, bueno, yo sé que 5 eh, es múltiplo de los dos, por ahí lo podría sacar. Bueno, igual en ese caso no, pero se va buscando así, digamos. Algo que haya en común entre los dos números. Bien, y la última propiedad lo que me dice es que el logaritmo en base a de x a la tanto, a un elevado a un número r, es igual que sacar ese exponente r, digamos, sacarlo y ponerlo multiplicando a todo el logaritmo. Es equivalente. Entonces, en este caso que yo tenía logaritmo en base 5 de raíz de 5. Era raíz cúbica. Sí. De raíz cúbica de 5. Qué desastre. ¿Por qué, digamos, yo quiero usar esta propiedad? Bueno, porque no sé a qué número tengo que elevar 5 para que me diga raíz cúbica de 5. Podría tener hasta casos peores y ni lo sé, pero bueno, sacando el exponente tal vez sea más fácil. ¿A qué está elevado este 5? Digamos, raíz cúbica, ¿qué sería? A la potencia un tercio. Bien. Entonces tengo logaritmo en base 5, eso no cambió, de 5 por un tercio. Eso habría que igualarlo a una x, que sería lo que querés buscar, ¿no? Y ahí despejás. Bien. Entonces, el logaritmo de 5 en base 5, ¿cuánto es? Digamos, ¿a qué número tengo que elevar 5 para que me dé 5? 1. Entonces tengo 1 por un tercio. Entonces el resultado es un tercio. ¿Se entendió también esta última propiedad?
Tengo una pregunta. ¿Por qué no sacaste también el logaritmo de un tercio? No, porque cuando sacás el exponente, no le aplicás el logaritmo, simplemente sale multiplicando al logaritmo. Claro, es usando esta Acá, propiedad. El R sería un tercio. En la igualdad, el R pasa a multiplicar al logaritmo de 5. Ah, ok, ya entendí. Entonces, me había olvidado ponerle corchetes o paréntesis ahí para que por ahí se entienda mejor. Bien. Pasando más, ¿Pasamos? entonces. Sí. Bien. Y volvemos a las exponenciales. Como hoy les decía, cuando derivo una función exponencial, me devuelve mi función exponencial, pero multiplicada por un número k. Bueno, hay un tipo de función exponencial en la cual esa base a yo le asigno un valor, un número, tal que la derivada va a ser igual que la función. Es decir, que ese valor k es igual a 1. Porque si mi función derivada es igual a mi función multiplicada por k, para que función derivada y función original sean iguales, k tiene que ser 1. Bueno, existe un valor de a, un valor de base, para que eso pase, y es el que denominamos e. Y es, digamos, lo que nos va a interesar o lo que más vamos a usar a partir de ahora en análisis matemático. Lo que cumple este valor e es que entonces la derivada del exponencial de x es igual a exponencial de x. No cambia nada. Lo derivo y sigue dando lo mismo. Y en el caso de que vaya a derivar este número, esta función a la x con un a que es distinto de, sí voy a tener un valor k que multiplique. Ese valor k se calcula, digamos, se encuentra con esto que está abajo. Para cualquier otro número a que no sea e, la derivada de a la x es el logaritmo en base e de a, eso es mi k, por el exponencial. A de x en este caso, porque no estoy considerando e. Entonces, en este caso, el logaritmo en base e de a es mi valor de k. Y este logaritmo en base e de a es lo que conocemos como logaritmo natural. Cuando el logaritmo tiene de base el número e, el valor e, decimos que es la función logaritmo natural, que es otra que también vamos a usar muchísimo en análisis de ahora en más. Noten que si este a es e, ¿qué pasa con el logaritmo? ah, estoy Sí, perdido. acá. ¿Me puedes repetir si no te jode? Sí. Bien. Hoy dijimos que para las funciones exponenciales, f' de x es igual a un valor k, que en principio no sabemos cuál es, por la función f de x, por la función exponencial. Bien, hay un número a, ya que las funciones exponenciales tienen la forma de a la x, hay un número que si yo le asigno ese número a, cuando yo derive la función, me va a devolver la misma función. Es decir, cuando yo la derive no va a pasar nada. Que cuando yo le derive no pasa nada, significa que este valor k, que tengo acá en la expresión general, es igual a 1. Entonces, cuando yo derive esta función de una base mágica, por así decirlo, cuando la derive, me va a devolver la misma función. No multiplicada por nada, por ningún otro valor k. Que no esté multiplicada por ningún valor k significa que en realidad k es 1. O sea, cuando yo derivo, me devuelve la función. Y este valor de a es e. Es el número
que vamos a denominar acá en adelante E y con el que vamos a trabajar. Claro, E es el único valor que puede tomar A en el que ocurre esto, que K tenga un valor 1. Claro. Si van a la calculadora y ponen E, por ejemplo, E E a es la igual 1. a 2,718282881. Es un número, después termina siendo periódico. Es un número E irracional. es un número irracional, al igual que pi, que tiene su valor, y por demostraciones que no vemos, se cumple esto. Digamos, nosotros creemos que es así y lo vamos a empezar a usar. Si A valiera 5, por ejemplo, esto ya no valdría. Cuando yo derivo 5 a la x, no me va a dar 5 a la x, me va a dar 5 a la x por k, por un valor k que en principio no sé cuánto vale, pero ahora vamos a ver cómo sí podría saber cuánto vale. Por eso, digamos, el exponencial de x, el e a la x, es tan interesante porque, bueno, lo derivo y no cambia. Se mantiene invariante entre la función derivada. ¿Ahí se entiende más o menos? Sí, sí. Entonces, Bien. Entonces, ¿qué pasa si en vez de e yo tengo cualquier otro número? También mayor que 0, como siempre tiene que ser. Bueno, yo puedo saber cuánto vale ese valor k cuando derivo. ¿Cuál es el valor k que acompaña mi función exponencial? Y se calcula como el logaritmo en base e de ese valor a que a mí me interesa. Por ejemplo, si mi función es 5 a la x, la k sería logaritmo de base exponencial de 5, que da un número que andás a ver cuál es. O sea, se hace en calculadora porque intuitivamente es imposible saberlo. A no ser que te sepas la tabla de la E, pero creo que nadie se la sabe. Y así yo calcularía el valor de K. Y bueno, si yo tengo, por ejemplo, 5 a la X, esto me quedaría logaritmo de base exponencial de 5 por 5 a la X. Mucha utilidad no tiene, no se suelen, lo van a ver en algún ejemplo de actividad para que lo repasen y demás, pero no son funciones que se usen demasiado. O sea, se usa el logaritmo natural y el exponencial de X, es lo más común. Pero bueno, no está de más verlo. Ahora, mi pregunta era, ¿qué pasa entonces si esta A que está acá ahora vale E? ¿Qué pasa con esta función? Digamos, ¿cuál sería el logaritmo de E en base E? ¿A qué número tengo que elevar E para que me dé E? A la 1. Entonces, todo este término, logaritmo en base E de E, me da 1. Por, estamos diciendo que A vale E a la X. Entonces, yo estoy derivando la función E a la X y me está devolviendo E a la X. Es decir, la estoy derivando y no está cambiando. Bueno, es porque se cancela ese logaritmo. Y otra cosa interesante de acá es que el logaritmo en base E de un número lo definimos ahora como logaritmo natural. ¿Por qué? Bueno, porque el logaritmo natural, el logaritmo con base E es muy importante porque se usa para un montón de procesos y explicar un montón de cosas. Entonces medio que se lleva el premio de ser un logaritmo especial o con su nombre propio. Es un logaritmo como cualquier otro, solamente que lo escribimos como natural para indicar que tiene base E. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Por ahí es medio engorroso, medio confuso verlo, pero son más que nada definiciones y si van reemplazando va saliendo fácil, es para mirarlo tranquilo. Después les pasamos el PowerPoint igual, junto al módulo, por ahí queda más claro. Pero, ¿cómo? ¿puedo confirmar una cosa? Sí, sí. Em,
Pone el logaritmo de A, ¿no? Sí, No sé si me entiendo. Que está redondeado por la K. sí. Básicamente, A lo reemplazo por E, o ese A es un número cualquiera. Eso es lo que no sé. Ese A es un número cualquiera. Digamos, cuando es un número cualquiera, mayor que cero, porque viene de la definición de la función exponencial, que es con un A positivo, puede ser un valor cualquiera, puede ser 5, puede ser 20, puede ser 100, o puede ser E. E es un número también. Cuando A toma cualquier valor que no sea E, voy a calcularlo en la calculadora, pongo logaritmo natural de tal valor y me va a devolver un valor que sería mi K. Porque lo que está acá arriba, ahora voy a redondear en rosa, me dice que, la derivada de una función exponencial con una A cualquiera me va a devolver mi función exponencial multiplicada por un valor K. Ese valor K yo lo calculo como el logaritmo en base E de A. Lo que pasa cuando A vale E es que el logaritmo, digamos, el logaritmo de un número que tiene de base ese mismo número es 1, porque elevar, digamos, si yo quiero que mi resultado sea el de la base, lo voy a elevar a la 1. Logaritmo de 2 en base 2 va a ser 1, porque a 2 lo tengo que elevar a la 1 para que me dé 2. Ahora en vez de 2 tengo E, que es un número irracional, pero sigue siendo un número. ¿A cuánto tengo que elevar E para que me dé E? Bueno, a la 1. Pero en un principio A puede tomar cualquier valor porque puede ser cualquier función exponencial. Hacemos el caso de ver qué pasa cuando A es E, porque son las funciones de mayor interés para el análisis matemático, para la explicación de, de muchos sistemas biológicos, físicos, químicos. Digamos, tiene mucha utilidad ese número, entonces por eso nos centramos ahí. Pero en principio A podría tomar cualquier valor. En el módulo hay unas funciones que son 2 a la X. Sí, tenemos unos límites también. Tenemos derivadas y límites. ¿Se Bueno, entendió, Aldi? gracias. Bien. Cualquier cosa igual preguntá, Sí, si no sí. se entiende. Tengo que repasar porque para mí es un Sí, número arbitrario que pusieron ahí. Es como, no ¿cómo? sé No, para qué. No sé para qué está ahí. Como, justamente no es un número que sale a partir de esta definición. Es buscar para qué número se da que la derivada de la exponencial te da la exponencial. O sea, para qué número esa k es igual a 1. De ahí sale. Igual que pi tiene un origen que es dividir, no sé, era el diámetro por el radio, no sé cómo era. Este número e también tiene un origen que es ese. Y de ahí sale, y le ponemos una letra porque es un número irracional, no podemos escribirlo porque tiene infinitos decimales. Imaginen qué tan importante, o digamos, qué tan particular es una función que cuando yo la derivo me devuelve la misma función. Hasta ahora lo que ustedes habían visto con logaritmos es que cuando yo derivo una función cambia, me devuelve otra función. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado y la derivo, me da 2x. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función que la derivo y me devuelve la misma función? Es muy particular y bueno, se ve que ayuda para definir y explicar un montón de fenómenos naturales. Igual que pi, o sea, son números irracionales, pero que salen de algún lado, tienen un origen y se aplican en un montón de cosas y aparecen en todos lados. Digamos, ustedes empiezan viendo funciones exponenciales donde a puede tomar cualquier valor, pero la realidad es que el único útil o el único que, digamos, que más se usa y el que más aparece en fenómenos naturales para explicar un montón de cosas es este número e, que tiene infinitos decimales, que es un número irracional, por eso se simboliza con esta letra, con la letra E. En la generalidad, bueno,
la derivada de a a la x es logaritmo en base e de a por a a la x. Eso me sirve para cualquier valor de a. Particularmente cuando a vale e, bueno, ese logaritmo vale 1, porque es el logaritmo de e en base e. Lo tengo que elevar a la 1 para que me dé 1. Y cuando eso pasa, se cumple que la derivada de mi función exponencial me devuelve la función exponencial. No cambia. Bien, borro los dibujos y vamos. Bien, y acá un ejemplo. Voy a derivar mi función exponencial ahora. Ya no tengo e a la x que me devuelve e a la x. Porque dijimos que la función exponencial, cuando yo la derivo, me devuelve mi misma función. Pero acá tengo, en vez de e a la x, e a la 3x. Tengo, por así decirlo, una composición de funciones. Antes tenía e a la x, bueno, ahora mi sx es 3x. Entonces voy a usar la regla de la cadena. Voy a derivar la función con lo de adentro, por así decirlo, como dice la regla de la cadena, sin derivar, multiplicado por lo de adentro derivado. ¿Qué pasa cuando yo derivo una función exponencial? ¿Qué dijimos recién? ¿Cambia o no cambia? Es multiplicado por una constante, por k. Bien, pero cuando derivo una función exponencial está multiplicada por una constante k. Pero ¿qué pasa cuando mi función exponencial tiene de base e? ¿Cuánto vale esa constante k? Lo que habíamos dicho es que cuando mi función exponencial tiene de base este número e, bien, la constante k da 1. Entonces, cuando yo derivo exponencial de x, me devuelve exponencial de x. Ahora yo ya no tengo solo exponencial de x, tengo exponencial de 3x. Bien, la regla de la cadena que dice que hago lo de afuera, por así decirlo, derivado con lo de adentro sin derivar, multiplicado lo de adentro derivado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo de afuera, por así decirlo, y qué es lo de adentro? Digamos, esta función f de x, yo la puedo escribir como g de x compuesta con h de x, ¿no? ¿No sería h de g de x o g de h de x? ¿Cómo? No sería g. Son las dos notaciones, sí. Podría ser también, Ah, bueno. entonces. G de h de x. Por acá, por ahí así se ve mejor, ¿no? Es como cuando yo No tengo... entendí cuando decís lo de afuera y lo de adentro. O sea, ¿a qué te referís con lo de afuera y con lo de adentro? Con esto de la regla de la cadena, mirá. Ahí en la segunda. G, por así decirlo, sería la parte de afuera, ¿no? Y H sería lo de adentro. Eso es a lo que me refiero cuando digo lo de afuera y lo de adentro. Lo digo así porque a veces le das explicación con palabras y suele entenderse mejor. Pero si marea ni lo digo. Digamos, si se acuerdan de composición de funciones, si yo tengo, por ejemplo, raíz de 1 menos x, eso es una composición de funciones. Tengo por un lado raíz de x
pero en vez de x, ahora yo lo compuse con otra función que es 1 menos x. Entonces me queda raíz de 1 menos x. En este caso yo tengo exponencial de 3x. Yo había visto hasta ahora que las exponenciales son un número elevado a la x. Por ejemplo, exponencial de x. Pero ahora yo en vez de x tengo 3x. ¿Qué hice ahí? Bueno, lo puedo escribir como una función, como una composición de funciones. En este caso, f de x es e a la 3x. ¿Qué definirían ustedes como g de x, y qué definirían como h de x? Digamos, ¿qué dos funciones compondrían para formar esta función f de x igual a e a la 3x? H de x podría ser 3 por e y g de x sería 3x, o sea, el exponente podría ser. Casi. Es seguro, e a la x tiene que aparecer. Perfecto. Eso está bien. Pero la otra parte, ¿cuál era? Vos dijiste que era e a la 3, perdón. Dijiste e a la x y la otra función no me acuerdo. ¿Qué dijiste? En realidad había dicho que podría ser 3 por e y elevado a la 3 por x, pero no sé, creo que está mal. No, ahí no. Es más fácil todavía. Em, ¿Puedo yo tengo... preguntarlo? ¿Cómo? ¿Puedo preguntarlo? Sí, obvio. O sea, no entiendo mucho. No, está O bien. sea, no entendí lo de adentro ni lo de afuera, ni de adentro ni de afuera, ni nada por el estilo. Pero yo veo acá que hay que derivar f de x, que en este caso f de x es igual a e a la 3, a la 3 por x, ¿no? Sí. Para sacar derivada derivada con una potencia es que bajar la potencia y restar 1, ¿no? Sí. Por decirlo así al aire. Y no está restado 1, por ejemplo. Y no sé por qué está con prima ahí abajo. Ahí lo vemos a eso. O sea, me estoy confundiendo, no estoy entendiendo. No, lo de abajo no lo miren. Miren solamente el ejemplo. F de x igual a e a El la tema en 3. este caso es que la X la tenés en el exponente. O sea, esa explicación que dijiste es para derivar casos que la X es la que está elevada a un número. En este caso, la X es el número al que se eleva un número. ¿Se entiende? O sea, por eso no se aplica esa definición. Digamos, para poder derivar esta función, primero hay que entender cómo está compuesta. Si no, es imposible. O sea, no le puedo restar 1 al exponencial. Dijimos que la función exponencial, cuando yo la derivo, me devuelve la función exponencial, tal cual está. Pero hay otra cosa que es lo que a vos te está confundiendo, que acá tengo 3x. ¿Y qué pasa cuando yo derivo 3x? Bueno, tengo que bajar el exponente, restar 1 y demás. Eso está bárbaro. Lo exponencial también está bárbaro. Ahora hay que ver cómo juntamos esas dos cosas para poder saber cómo se deriva esta función. Y para eso hay que saber cómo está compuesta. Yo ya no tengo e a la x, ahora tengo e a la 3x. ¿No? ¿Qué pasa cuando yo a mi variable x la reemplazo por otra función? Bueno, ahí es cuando estoy haciendo la composición de funciones. Si yo tengo x al cuadrado, pero ahora en vez de x tengo x más 1, yo cambié esa x que tenía en un principio por otra función, que es la función x más 1. Y a ese x más 1 también la estoy elevando al cuadrado porque estoy como reemplazando, por así decirlo. Estoy componiendo la función. En este caso, si yo tengo e a la 3x, ¿cómo se les ocurre que es la composición de funciones? Hay algo fundamental. La forma
de esta función f, a la x, f de x es un número con una potencia. Es decir, es una base e elevado a algo, que es 3x. Entonces, la forma de la función exponencial la tiene. ¿En eso estamos de acuerdo? Es decir, la forma más general de f de x. Digamos, si ustedes ven este f de x, que es e a las 3x, e a las 3x, ¿a qué dicen que se parece más? ¿A un polinomio, a un logaritmo o a una función exponencial? Se parece más a una función exponencial. Bien. Se parece a una función exponencial. Todos, digamos, todos pueden ver eso. Sí, sí. Bien. Entonces, ahora, yo tengo algo que es de forma general, es un exponencial. ¿Qué dos elementos tiene una función exponencial? Bueno, tiene un número de base, que es a, y tiene algo que es el exponente. La base la tengo, es e. La base a es e. Pero x, ¿qué es ahora? ¿Lo tengo elevado simplemente a la x? Digamos, ¿tengo mi base e elevada a la x o la tengo que elevada a otra cosa? Y otra cosa, en este caso, 3x. Bien, la Pero tengo no elevada a otra entiendo. cosa, Sí. a 3x. Entonces, tengo algo que tiene la forma de una función exponencial, pero que está elevada no solo a x, sino a otra cosa, a 3x. 3x es una función por sí misma, ¿no? Entonces, recopilemos, tengo una función con la forma de una exponencial, pero que está elevada a otra función. Tengo e a la x, pero en vez de x tengo 3x, otra función. Bueno, ¿cómo entonces harían la composición de esas funciones? Cuando yo hago la composición de las funciones, acá miren que tengo g, paréntesis, h de x. Tengo g de h de x. ¿Qué es lo que me da la forma general de mi función? ¿G o h? O puesto de otra manera, ¿cuál es la variable? ¿G o h de x? Digamos, si yo tengo f de x, f paréntesis x, ¿cuál es la variable? Cuando vieron funciones, digamos, ¿dónde está la variable? Simbólicamente es lo que está entre paréntesis. ¿Eso se acuerdan? Bien. Entonces, lo que está entre paréntesis, por así decirlo, en el simbolismo, cuando escribo f paréntesis x, es mi variable. Entonces, si ahora yo tengo g paréntesis h de x, ¿cuál es mi variable? ¿G o h de x? Muy bien, h. H es lo de adentro, es lo que nosotros llamamos lo de adentro, es la variable. Ahí leo. Bien, O ¿cómo sea, llego a eso? O sí. sea, yo... em, ¿Cómo se relacionan? Porque estamos viendo e elevado a la 3x. No entiendo cómo es que de repente vamos a fx igual a hx por gx. Esto no es una multiplicación, ¿eh? O sea, lo que estamos viendo en realidad es esto, es la composición, es una función compuesta. Pero esto
este símbolo no es una multiplicación. Viste, cuando ven composición de funciones hay dos maneras de escribirlo. Una función, un circulito vacío, y la otra función que se significa g compuesta de h, o escribirlo así, como g de h de x. ¿Vos no entendés esta notación o no entendés por qué hablamos de una composición de funciones en este caso? No entiendo por qué hablas de una conversión de funciones, no sé dónde salió. Bien. ¿Se acuerdan algo de composición de funciones? ¿Lo vieron? Lo vimos y se sabemos calcular, pero Bien. aparte de eso, O sea, no vos sé. lo que no ves es por qué esta función es compuesta. Sí, exacto. Bien, porque ya vimos, o sea, lo que vimos es que la función base, digamos, perdón, es exponencial de x. Esa es la función base. Ya si a esa x a la que estás elevando la cambias por otra cosa, pasa a ser una función compuesta. Porque no tenés la función más simple que es exponencial de x. Ya tenés otra cosa dentro de esa x. Es como antes, yo tengo x cuadrado, es la función base, x cuadrado, no es compuesta. En cambio, si a esa x la cambio por otra cosa, que puede ser x menos 3, y tengo x menos 3 todo eso al cuadrado, ahí sí es una función compuesta. Y se escriben de esta manera. En el caso de x menos 3 al cuadrado, g de x va a ser el x cuadrado, y el h de x va a ser x menos 3. A ver, ¿puedo escribir yo también acá? Sí, poné a anotar. Entonces sería, G sería x a la 3. Ponele, vamos a cambiar los nombres así. Yo tengo G, vamos a poner G de U. G de U es igual a U al cuadrado. Si a esa U yo la hago que sea función, U de X, y digo que U de X es igual a X menos 3, paso a tener una función compuesta. Y G de U de X pasaría a ser X menos 3 al cuadrado. ¿Se entiende eso? Sí, cuando borras un trazo se borra todo. Sí, perdón. Entonces, sí, sería H sería M y G sería X a la 3. Y X, bueno, No sé ¿se cómo volver a entiende? escribir. Perdón que tengo ruido, así que... Volvés a poner en dibujar. Ahí está. A ver. X menos 3. Bien, en este caso es lo mismo, solo que nuestra G de U, en este caso sería, ahora voy a borrar esto, ¿puedo borrar todo o se borra lo mío nada más? Oh, perdón, borré todo. Sí, está bien. Bueno, en este caso, G de U va a ser la función base, que ¿cuál es? La que ya conocemos, exponencial de U. Esta la conocemos con X, pero es lo mismo, es cualquier variable. A la variable le puedo poner X, U, lo que sea. Pero si yo hago que esa U, en vez de ser una variable, sea una función, hago que sea U de X con otra variable X, y a esa variable, en este caso, a esa función voy a hacer que sea 3X. Entonces, se forma una función compuesta que va a ser G de U de X, que es igual a exponencial de 3X. Por eso le llamamos a G, que es lo de afuera, porque es la función base, la de afuera, digamos, y la de adentro sería U, que sería la variable de la función de afuera.
Entonces G sería E. Claro, la función G, exacto, la función G sería exponencial de U, como lo escribí acá. Y en este caso U es una función, no es una variable. Y esa función tiene forma de 3x. Bien. Y ahora que ya sabemos que es una función compuesta, yo la voy a derivar como una función compuesta. Y eso es con la regla de la cadena. Bien, ¿se acuerdan cómo es la regla de la cadena? La regla de la cadena dice que para derivar g de x, en este caso, que es la externa, es, por definición, la derivada de lo de afuera por lo de adentro sin derivar, y está escribiendo Fausto. Y después multiplicado por la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada de lo de afuera, de la función externa, de la función base, con su variable sin derivar, porque acordemos que la variable en ese caso es una función, multiplicada por la derivada de esa variable que en este caso es una función. En este caso, lo de afuera, si sabíamos que era esta, exponencial de u. ¿Cómo es la derivada exponencial de u? Como vimos antes. ¿Cuál era la particularidad que tenía derivar e a la u, o bueno, e a la x, como lo llamamos antes? ¿Qué pasaba cuando yo derivaba la función exponencial de base e? Te daba lo mismo. Como dice Exacto. aquí. Entonces, acá dejamos e a la u. ¿Qué era u? ¿Qué forma tenía u? U tiene forma de 3x. Es una función, pero adentro, la función de adentro la tenemos que dejar sin derivar. Entonces dejamos exponencial de 3x. Queda igual. Pero después lo tenemos que multiplicar por esa u, que sería la variable de g, pero que es la función de adentro, digamos, y que es 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x? Tres, ¿no? Exacto. Entonces, la derivada de la función total nos queda igual a 3 multiplicado por exponencial de 3x. ¿Qué es lo que viene acá? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, yo entendí. Sí, mucho mejor. Tengo que repasar, Bueno. pero sí. Bueno, bien. Continuamos. Sí, borro, ahí está. Bien. Bien, y ahora tenemos la derivada del logaritmo. Para una función logarítmica, f de x igual a logaritmo en base a de x, vamos a decir que tiene su derivada, tiene una demostración, pero que no tiene sentido verla porque es confusa de más.
vamos a decir que la derivada de esa función logarítmica es 1 sobre x logaritmo natural de a. Eso lo vamos a tomar como ley, por así decirlo. Es una regla, al igual que bajar el exponente y Claro, multiplicar. esto se sabe que es así, está comprobado, solo que su comprobación es demasiado complicada como para verla en este curso. Sí, no aporta mucho. Entonces, la derivada de la función logarítmica de una base a cualquiera, acuérdense, a puede ser cualquier valor, va a ser 1 sobre x logaritmo natural de a. Pero tiene una particularidad que es notar que cuando a es igual a e, entonces la derivada se convierte simplemente en 1 sobre x. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e es 1, porque el logaritmo en base e de e da 1, o sea, ¿a cuánto tengo que elevar e para que me dé e? A 1. Entonces, en ese caso, cuando a vale e, que es muy común, digamos, tener el logaritmo natural, voy a tener que f', o sea, la derivada, va a ser 1 sobre x. Eso simplemente lo pueden comprobar reemplazando en la calculadora, hacen el logaritmo natural de e y van a ver que da 1. Y ahí hay un ejemplo de, bueno, cómo se deriva. La función f de x igual a logaritmo natural de 3x, otra vez es una función compuesta, ¿no? Yo no tengo simplemente el logaritmo de x. Ahora, tengo el logaritmo de 3x. Entonces lo mismo de hoy. Tengo logaritmo natural de u, donde u es igual a 3x. Entonces para derivar, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar el logaritmo natural de 3x y después voy a multiplicar por la derivada de 3x, la derivada de u. Y vimos que la derivada del logaritmo natural, entonces, ¿cuánto es? Digamos, yo tengo el logaritmo de base e de x. ¿Qué dijiste? ¿Qué pregunta hiciste? No la escuché. ¿Cómo sería entonces la derivada del logaritmo natural? El logaritmo No. natural, recuerden, es el logaritmo en base e. Eh, sería 1 sobre x. Bien. Sería 1 sobre x, perfecto. Entonces, cuando yo voy a derivar logaritmo natural de 3x, dijimos que era, tomo la derivada del logaritmo natural y el 3x lo dejo porque era mi u de x. Y después multiplico por la derivada de u de x, que es lo que hacemos acá abajo. Ahí escribo, para que sea por ahí más cómodo. Pero bien. Bueno, esta es mi función, logaritmo natural de 3x. Logaritmo natural de u de x. Si lo quieren ver así, más fácil. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Pero en este caso x es u, porque tengo una función compuesta. Y después multiplico por el 3x derivado. Bien, ahí dibujo Nacho. Entonces, derivada del logaritmo natural de 3x, 1 sobre x por 3x derivado. Y eso me queda, cuando derivo 3x, ¿cuánto me da? 3. 3. Sobre 3x, cancelo el 3, ¿no? Y me queda 1 sobre x.
Y ahí se ve una particularidad o algo muy importante y que va a hacer mucho más fácil un montón de cálculos, que es que el logaritmo natural de cualquier cosa que tenga en el argumento, sea 3x, sea x a la quinta, siempre va a dar 1 sobre x. El logaritmo natural de cualquier cosa, digamos, la derivada del logaritmo natural de cualquier cosa es 1 sobre x. Siempre. ¿Pueden probar algún otro ejemplo que tenga logaritmo natural de otro argumento, x cuadrado, x al cubo, lo que sea? Y haciendo regla de la cadena van a ver que siempre van a llegar a 1 sobre x. Eso se da porque, bueno, siempre el numerador con el denominador se cancela algo y vuelve a dar 1 sobre x. Y este es un ejemplo nomás. Y ya se ve qué pasa. Si prueban con otro, van a ver que también les va a dar lo mismo. Eso no pasa con una composición de funciones con exponencial, como vimos recién. Cuando derivamos el exponencial de 3x no me daba exponencial de 3x, me daba 3 exponencial de 3x. Pero en este caso el logaritmo natural de cualquier cosa que tenga en el argumento me va a dar 1 sobre x. Entonces, cuando lo vean en un ejercicio, no es necesario hacer todo esto tal vez, a no ser que lo pida. Simplemente pueden decir que es 1 sobre x. ¿Se entiende más o menos ahí? Bien. Excelente. ¿Cómo? ¿Seguimos? Ah, sí. Bien. Y ahora vamos a ver, bueno, está todo tirado de una, pero vamos despacio hablando de estos límites. ¿Qué pasa entonces cuando tomamos límites de funciones exponenciales y logarítmicas? ¿Querés explicarlo, Nacho? Bueno, sí, estos son dos ejercicios que sacamos del módulo de ustedes, el que tienen. Y bueno, hay que ver más o menos cómo resolverlos. ¿Ustedes cómo lo resolverían? ¿Tienen alguna idea? En realidad no, porque todavía no llegué a ese módulo. Yo no empecé ni a ver ahí. Ah, ¿ninguno llegó? No, me es muy complicado. No, porque o sea, no tenemos mucho material y cuesta bastante avanzar. Y hay videos que te ponen en los módulos que son sin sonido, entonces vos tenés que tratar de avanzar como podés. Bueno, entonces, ¿serviría de algo que se los explique ahora o lo dejamos para otra clase o para alguna consulta por el grupo? No sé. Si querés, los podemos explicar más, tipo, explicar qué estamos haciendo en cada paso, sin hacerles preguntas, porque si no llegaron no van a saber. Pero Sí, como queda grabado, después cuando ya lo lean y lo vean de vuelta, sí, por ahí lo entienden. O sí, les sí. sirve de ayuda. Si no tienen problema, por mí estaría bien. Bueno. Primero deberíamos hablar un poco de lo que son los órdenes de magnitud, ¿no? Sí. En el caso de límites que tienden a infinito, se suele usar lo que son los órdenes de magnitud, que sería cuán rápido crece una función hasta llegar a ese infinito. Cuando una función, cuando x tiende a infinito, crece indefinidamente, se dice que tiende a más infinito. Algunas funciones que hacen eso, por ejemplo, el exponencial de x, cualquier x al cuadrado, al cubo, a la cuarta, y también el logaritmo natural. Todas esas funciones,
cuando x tiende a más infinito, se van también a más infinito. O sea, la y, que sería la función, crece hacia más infinito. Pero no todas crecen de la misma manera. Lo que sabemos es que siempre una función exponencial va a crecer más rápido que una función polinómica. Por ejemplo, que x cuadrado, que x cubo, que x cuarta. Y a su vez, esas funciones crecen más rápido que el logaritmo natural. El logaritmo natural es la que más lento crece hacia el infinito. Si pueden ver cómo es la función del logaritmo y del exponencial, van a ver la diferencia en cómo crecen. Pueden verlo en el GeoGebra o en el módulo, me imagino que tienen las funciones. Entonces, lo que se suele utilizar es que si nosotros dividimos, por ejemplo, tenemos en un límite la división entre el exponencial de x y x cuadrado, por ejemplo. Como nosotros sabemos que el exponencial de x crece más rápido que el logaritmo natural, o sea, lo que tenemos que ver es cuál pesa más, si el que está multiplicando o dividiendo, para ver si ese límite se va hacia más infinito o hacia cero. Cuando la función con mayor orden de magnitud, o sea, que pesa más, se encuentra multiplicando, o sea, arriba, se dice que el límite va a tender a más infinito. En cambio, cuando la función con mayor orden de magnitud o con más peso se encuentra dividiendo, ese límite va a tender a cero. Entonces, eso es lo que usamos para resolver estos límites. Por ejemplo, en el primero, tenemos el límite de x tendiendo a infinito de esta función, x cuadrado menos exponencial de x. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para resolver estos límites? Siempre se saca factor común de la función que tengamos en el polinomio que sea de mayor de magnitud, de más peso. En este caso, el exponencial. Entonces, sacamos factor común exponencial y ¿qué nos queda? Pero sacamos factor común porque acá hay un problema. O sea, tengo x cuadrado y le estoy restando e a la x. Cuando x tiende a infinito, estas dos funciones tienden al infinito. Entonces como que tengo infinito menos infinito. Y no sé cuál es más infinito. O sea, no puedo decir que uno cancela al otro o demás. Por eso es que tengo que buscar esto de los órdenes de magnitud. Claro, no tengo forma de resolverlo directamente desde esta forma. Entonces lo que hacemos es sacar factor común exponencial de x para que nos quede de esta forma. Nosotros sacamos factor común, nos queda x cuadrado dividiendo exponencial de x, porque sacamos factor común exponencial de x. Menos 1, porque acá está el exponencial de x que sacamos factor común. Entonces, vemos estas funciones de adentro. X cuadrado sobre exponencial de x. Como dijimos antes, la que tiene más peso es exponencial de x, o la que tiene mayor orden de magnitud. Y en este caso está dividiendo. O sea, nosotros podemos decir que se ve mi ratón, ¿no? ¿El mouse? ¿O no? Sí, sí se ve. Está bien. Que esta función x cuadrado sobre exponencial de x va a tender a 0. Porque la de mayor orden de magnitud se encuentra dividiendo. Y exponencial de x, como sabemos, tiende a más infinito. Y menos 1 tiende a menos 1, porque es una función constante. Entonces acá, lo que hacemos es multiplicar. Tenemos, esto es 0, no aportan nada, y más infinito, multiplicado por menos 1, te da menos infinito. Entonces nosotros podemos saber que esta función, cuando x tiende a más infinito, se va hacia menos infinito. O sea, decrece. Indefinidamente. ¿Cómo es eso posible? Acabo de hacer un GeoGebra para comprobarlo y me pone que va a positiva. Puede que me haya equivocado en una parte. Yo hoy la escribí y me daba que decrecía, pero no sé. Fíjate que te haya quedado la recta del exponencial que te haya quedado fuera, que no te haya quedado en el exponente de la x. Que puede pasar eso. O sea, escribí x al cuadrado, corré la flechita a la derecha y restá el exponencial de x.
A ver. Ahí está, gracias. Joya. Ahora sí decrece. Creo que sí, no sé si es correr la flechita, pero apreté y funciona. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces ahora vamos al segundo ejemplo, en el cual utilizamos el mismo criterio, solo que ahora es una función un poco más compleja. Lo que hacemos, en este caso tenemos x cubo más exponencial de x arriba y exponencial de x menos raíz de x abajo. Lo que hacemos que es, arriba y abajo, el de mayor orden de magnitud es el exponencial de x, en ambos casos. Entonces sacamos factor común exponencial de x arriba y abajo. Otra vez hacemos esto porque esto no lo podemos resolver de manera sencilla con esta forma. Entonces, al sacar factor común exponencial de x arriba y abajo, el exponencial de x se nos va a cancelar. Y esta parte de la función tenemos x cubo arriba y exponencial de x abajo. El exponencial de x es el de mayor orden de magnitud. Entonces, esto tiende a 0. El 1 tiende a 1, porque es una función constante. Y abajo, lo mismo. El exponencial de x es el de mayor orden de magnitud, entonces esta función tiende a 0. Y 1 tiende a 1. Entonces, ¿qué nos queda acá? Los exponenciales se simplificaron. Acá tenemos 0, acá tenemos 1. Arriba nos queda 1. Abajo no tenemos nada. 1 menos 0, 1. 1 dividido 1, 1. Este límite, o sea, esta función, cuando x va hacia el infinito, se estabiliza en un valor tendiendo a 1. En un valor de y tendiendo a 1. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí. Bien. Y bueno, por ahí va más o menos. Es como que las exponenciales y las logarítmicas ahora tienen otras particularidades o otras cosas, otras reglas, en diferencia a los polinomios, digamos, sus derivadas son distintas, sus límites ahora viene esto de los órdenes de magnitud y demás, pero es siempre más o menos bajo la misma base. Digamos, son los mismos conceptos, derivadas, límites y demás. Y es cuestión de ver cómo se deriva cada uno, o qué particularidad tiene, y los razonamientos son todos los mismos, salvo esto nuevo, bueno, de los órdenes de magnitud. Pero que es más o menos lo mismo. Digamos, si yo tengo que comparar un polinomio con un exponencial, es como comparar un polinomio de grado 2, un x al cuadrado, con un polinomio de grado 3, de grado 10, por ejemplo. El que está elevado a la 10 va a crecer más rápido, va a pesar más. Bueno, ahora en vez de x a la 10 tengo exponencial de x, que es todavía mucho más grande. Y por ahí va. ¿Tienen alguna otra duda que les haya quedado de lo que dijimos hoy o de alguna parte del módulo, si es que leyeron o algo? Podemos volver, no hay problema. Es que yo todavía no empecé con ese módulo, así que no tengo Claro, dudas, digamos. Por ahí las voy a tener, eso sí, cuando lo empiece, supongo. claro. Lo mismo. Bueno, de último, después cuando lo empiecen, van por el grupo, vamos a tratar de subir este video lo más pronto posible, así, bueno, después de última lo pueden revisar y chusmear. Pero otra cosa, nada, tengan en cuenta que todo lo que ya aprendieron, regla de la cadena y demás, se sigue usando siempre. Más ahora que se vienen los exponenciales, regla de la cadena es como que van a usar demasiado. Así que también, si les viene costando o eso,
traten de releerlo o rehacer algún ejercicio, cualquier cosa consulten al grupo también, y vamos viendo. Y si después en la próxima clase ya alcanzaron a ver algo y tienen consultas puntuales, también tráiganlas a la clase y de última las vemos al final. Yo tengo una duda. Sí, sí. Es sobre el logaritmo natural, que no entendí muy bien. Tengo anotado. Logaritmo natural está simbolizado como in y algo. Es No LN. Es una N, LN, claro. Logaritmo natural, LN. Ah, es una L. Es Ya me equivoqué en una cosa. sí, es un logaritmo de base E, pero como es tan particular, se le pone su nombre propio, que es logaritmo natural. Exacto. Ok, entonces puede haber... L es solamente, tiene un solo valor, ¿no? Claro. Exacto. Es un número que tiene valor, creo, 2,71 y muchos decimales. Es como pi, que pi es 3,14 y muchos números. Bueno, otro número es n. Ya está, ya entendí. Era una boludez. Gracias. No. Pasa que están dando esto mismo en química. Sí, Bueno, vas a usar mucho los logaritmos naturales en química. Y los exponenciales también. Sí. Bueno, en algún momento te familiarizas. Sí. Al principio dan miedo, pero no son tan graves.